Le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmud. Y esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros estamos enseñando la palabra expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos muy agradecidos por nuestra audiencia que está haciendo sus pedidos bíblicos, sus pedidos de audios y videos de esta enseñanza, donde nosotros lo enviamos gratuitamente a través de cuando se comunica con nosotros a través de WhatsApp, el chat de WhatsApp. El número que va a aparecer en la pantalla es la siguiente, es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Y para la audiencia internacional, el número para ustedes es 51-993-093-959. Envíe sus pedidos de audios y videos y nosotros con gusto se lo enviamos gratuitamente a través del chat. Y también estamos respondiendo a todas sus preguntas bíblicas en esta serie de enseñanzas que estamos dando aquí en Mateo capítulo 10. Quiero también extenderle cordialmente una invitación a nuestra Iglesia Cristiana de la Gracia en Cusco. Estamos ubicados en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, la parte baja de Huanacapa, en edificio 305, en el quinto piso. Y tenemos dos cultos ahí, a las 9 de la mañana en la escuela dominical y a las 10:30 precisamente comienza el culto principal, donde está el pastor Joe Martínez, el pastor Ángel Puente de la Vega. Ahí están enseñando la palabra expositivamente también. Por favor, tome el tiempo de visitarnos y es un gran privilegio de recibirlos en nuestra iglesia. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 10, donde estamos enfocando en versículos 16 hasta 23. En versículos 16 hasta 23. Vamos a ojear nuestra Biblia, por favor, aquí en versículo 16 hasta 23. Y esta va a ser la tercera parte en esta serie de enseñanzas que estamos dando. Vamos a leer. Y no se olvide el contexto. El contexto aquí es que Jesús, el Señor, está enviando a sus discípulos afuera para ministrar la palabra del Señor, para predicar y ministrar. Son dos cosas, predicar y ministrar. Pero en el camino le está advirtiendo sobre por lo que está encima y por venir, que es que la persecución. La persecución está en camino en ese entonces, igual como hoy en día. Note las advertencias que da el Señor Jesús a sus discípulos. Vamos a leer, versículo 16 hasta 23 dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes, inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y también a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará a lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En versículo 23 dice, pero os persigan en esta ciudad, huid de la otra. Porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. En la última sesión que tuvimos juntos, estuvimos hablando específicamente sobre este asunto, donde nosotros notamos una cosa aquí. Y vamos notando que parte de la persecución, ahora hay muchos elementos, ¿no? Muchos elementos sobre este tema de la persecución. Y donde habíamos dejado la última sesión juntos, es donde yo quiero comenzar aquí.
Y una de las razones, de muchas razones, es que estamos hablando de gente que son incrédulos, no son creyentes, son ignorantes, pero hay gente que rechazan la palabra del Señor porque no lo entienden. Simplemente no lo entienden. Y le quiero mostrar, y es aquí donde yo quiero enfocarme hoy día sobre esta idea, este concepto. No es porque yo lo estoy inventando, pero es un concepto bíblico. Permíteme, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 2. Perdón, 1 Corintios capítulo 2. Y note conmigo lo que dice aquí, en versículo 14, bueno, vamos a leer 14, 15 y 16. Donde dice aquí, y repito, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 a 16, note lo que dice, pero el hombre natural, el que no es salvo, incrédulo y aún religioso, pero el hombre natural, en otra palabra, el hombre que no ha nacido de nuevo, que no es salvo, no es un creyente verdadero, genuino, y dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad y no las puede entender porque se descienden. ¿Por qué? Porque se descienden espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Versículo 16. ¿Por qué? Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Y más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, para el creyente que ha nacido nuevo, él tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu, Cristo lo va a dirigir a la mente de Cristo. Y la mente de Cristo se va a hallar, se va a encontrar en la palabra del Señor. Pero vamos a añadirle otro texto antes de desarrollar este concepto. En el siguiente capítulo, en 1 Corintios capítulo 3, por favor, abre su Biblia ahí. Y en 1 Corintios capítulo 3, mira lo que dice en versículo 1 al 4. 1 al 4, mira lo que dice. Así que yo, versículo 1, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a canales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido. ¿Por qué? Porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. ¿Por qué? Porque todavía sois canales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois canales y andáis como hombres? Versículo 4. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro dice yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? O sea, aquí tenemos muchas implicaciones aquí. Y típicamente en muchas iglesias estamos divididos por, mira, perdóname, pero no hay la otra palabra, por puras tonterías. No, yo sigo a ese pastor, no, yo sigo a aquel pastor, yo sigo al otro. Mira, sigue la palabra del Señor. Sigue la palabra del Señor. Mira, no existe, con todo respeto, no existe un pastor perfecto. Eso no existe. No existe el pastor ideal. No existe el pastor que es el último de los últimos, de lo máximo, de lo máximo. Eso no existe. Pero tampoco existe un creyente que es lo máximo, de lo máximo, de lo máximo. No existe un creyente que es ideal de los ideales. Vamos a aclarar las cosas aquí. Y Pablo tiene que confrontar estos problemas dentro de la iglesia. Pero también tiene que enfrentar lo que le están persiguiendo afuera de la iglesia. Y uno de los elementos de la persecución es que son hombres naturales, hombres que no han nacido de nuevo, que van a perseguir a los creyentes. Note bien en esta introducción, estos pasajes aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, 15 y 16, y luego vamos a unirlo con capítulo 3, versículo 1, 2, 3 y 4, y note que la división es un problema terrible. La división es un problema terrible, uno de los problemas más asoladores y devastadores que existen en el mundo. La división conlleva a la ira, las luchas, el divorcio, el asesinato y la guerra. Una de las soluciones para resolver la división
es vernos nosotros mismos como Dios nos ve. Cuando Dios mira a una persona, Él ve a esa persona en una de tres clasificaciones, ¿no? Mira bien, primeramente tenemos el hombre natural. Eso está aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Segundo, tenemos el hombre espiritual. Eso está bien claro aquí en versículos 15 y 16. Y luego, tercero, tenemos el hombre carnal. Eso está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4. Tenemos tres tipos de personas, ¿ok? El hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Eso está claro en las Escrituras. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿En qué contexto estamos hablando? Bueno, vamos a tratar primeramente el hombre natural. El hombre, ¿cómo digo yo? Hay etapas, ¿no? Etapas espirituales del hombre natural. Entiendo lo que estoy intentando decir aquí, que el hombre natural tiene sus etapas. Todos tuvimos esas etapas cuando no éramos creyentes. El hombre natural, o a lo que el griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, lo que estamos leyendo aquí, denomina al hombre, ves, psukikos, es la palabra en griego psukikos, ¿no? La palabra natural, psukikos, ¿no? Significa un hombre que tiene la vida física, ¿no? En la vida física, que está vivo, está claramente, ¿no? Y la raíz del problema es su alma. El problema del hombre natural no es su cuerpo, no estamos hablando de esto. No estamos hablando de esto. Perdón, estamos hablando de su alma, su suke en griego, su alma, ¿no? Que significa sencillamente la vida de un hombre, ¿no? Estamos hablando de la conciencia de ese hombre. Estamos hablando del aliento de ese hombre. Estamos hablando de la energía de ese hombre. Estamos hablando del ser de un hombre, su esencia. No es este cuerpo, es su alma que habita dentro de este hombre, ¿no? Y el alma es la vida animal de un hombre. Como los animales viven, ¿me entienden? Nosotros vivimos. Los hombres y los animales son seres, como digo, y tengo cuidado con esto. Los hombres y los animales son seres conscientes, vamos a decirlo así. Los hombres y los animales son seres conscientes y que respiran. Eso está claro. Son almas vivas, ¿no? Esto se señala claramente en la creación de la vida animal, ¿no? Y cuando Dios estaba creando el mundo y había terminado la creación de la vegetación, Él dijo lo siguiente: guarda su lugar aquí y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1. Y en Génesis capítulo 1, quiero que lo vea conmigo, en versículo 20. Génesis capítulo 1, versículo 20. Note lo que dice. Dice esto: entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, Ahora, en hebreo, porque el Antiguo Testamento es hebreo, ¿no? Y cuando él dice seres vivientes, aquí la palabra es hefesh en griego, ¿no? En hebreo, y vuelvan a las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Vamos a leerlo otra vez. Génesis capítulo 1, versículo 20 dice: entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves para la tierra en la abierta expansión de los cielos. Aquí está hablando que aquí tenemos almas vivas. Y lo que Dios estaba diciendo es que la vida que Él estaba creando era diferente de la vegetación, ¿no? Que acababa de crear, ¿no? Y las cosas que ahora se estaban creando eran seres vivientes, cosas que respiran y tienen conciencia, cosas que tienen alma y vida y conciencia dentro del cuerpo. Ahora, sucede lo siguiente: el hombre natural es un ser viviente. Él es un alma, por decirlo así, un alma animal. Es un hombre que está viviendo en esta tierra exactamente como un animal. Y sin embargo, eso es todo cuanto hace. Solo está viviendo en la carne.
no ha sorprendido, no, vamos a decirlo aquí, no la palabra, no ha sobrepasado los límites de la carne, no ha sobrepasado los límites de su vida animal, nunca ha progresado a nivel de lo espiritual. Y ahí donde está, mira, 99.99, yo dije 99.99, 99.99 porcentaje de todo el mundo. Ahí donde está la mayor parte de la gente. Ahora, que sean religiosos o no, eso es otra cosa. Pero básicamente viven como un animal, solamente en la carne, ¿no? Jefesh en hebreo, ¿no? O suke en griego, ¿no? Y estamos hablando de, en español, el hombre natural, ¿no? Uno que no tiene ninguna relación con Dios, mira, reconoce que existe un Dios, quién sabe, pero no vive debajo de la autoridad de Dios, ¿no? De esto estamos hablando aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Ahora, su mente y su vida y su energía y su esfuerzo están todos centrados. Escuche bien, lo voy a repetir. Su mente, su vida, su energía y su esfuerzo. Toda su mente, toda su energía, toda su vida, todo su esfuerzo está centrado en algo específico. Está centrado en lo físico, Está centrado en lo material. Está centrado en el mundo, está centrado en la carne, está centrado en lo natural, está centrado en lo humano, está centrado en lo que se puede ver, está centrado en lo que se puede tocar, se está centrado en lo que se puede oír, está centrado en lo que se puede saborear, está centrado en lo que se puede sentir. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Este es el hombre natural. Y más bien, sepa bien, la iglesia está llena de gente así. Ahora, hay otra manera, se lo puedo decir así, hay otra manera de decir lo mismo que resulta extremadamente útil. El hombre natural es el hombre adámico, el hombre como Adán. Es el hombre adámico, ¿no? El hombre que ha caído de la perfección de su creación. El hombre natural es que el hombre caído y depravado. Es el hombre pecador y corrupto. Es el hombre que envejece y se deteriora. ¿No? De esto estamos hablando nosotros, ¿no? El hombre natural es el hombre moralmente corrupto. El hombre cuyo espíritu está muerto para Dios. Es un hombre que con una naturaleza humana, y la naturaleza humana es todo cuanto tiene, nada más. Mira, su naturaleza es la naturaleza humana aparte de Dios. El hombre que nace de nuevo es su naturaleza, el que ha nacido de nuevo, es su naturaleza el que vive con Dios. El hombre humano que no ha nacido de nuevo, vive aparte de Dios. Aquí están las dos categorías principales. Es una naturaleza humana carente de Cristo, una naturaleza que no crecerá, no obedecerá, no vivirá para Cristo. Es la vida vivida sin la presencia y la influencia de Jesucristo. Ahí donde está la mayor parte de nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conocidos. No importa si usted está en la escuela, en la universidad, está caminando en el mall, está caminando en el mercado, en las calles, no importa dónde. Ahí donde se va a encontrar la mayor parte de esta gente. Ahora, permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, por favor. Ahora, note que en Romanos capítulo 8, y quiero que vea conmigo versículo 9. Subamos, por favor, vamos a Romanos capítulo 8. Y mira lo que dice en versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino que en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Escucharon? ¿Escucharon lo que dice la palabra? Vamos a repetirlo otra vez, por favor.
En Romanos capítulo 8, versículo 9, lo que dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Pablo se estaba dirigiendo a los creyentes. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Esto es sencillo, no es complicado. No es complicado. Tú puedes tener gente en la iglesia por años y años y así están. Nunca han nacido, han desarrollado un vocabulario cristiano, un vocabulario eclesiástico, un vocabulario religioso, un vocabulario aún bíblico, un vocabulario de la iglesia, pero su vida grita lo contrario. Su mente, sus conceptos, las palabras que traspasan sus labios, lo deja traicionado a él. Lo va exponiendo a él. Abre su Biblia en Santiago capítulo 3. Y en Santiago capítulo 3, miren lo que dice aquí en versículo 15. Por favor, vamos a Santiago capítulo 3. En versículo 15, miren lo que dice aquí. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. ¡Wow! ¿Está escuchando? Este hombre natural dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Así es. No importa si tiene el vestimento religioso, pero su corazón revela otra cosa completamente diferente. El libro de Judas, que es solamente un capítulo, Judas. Mira lo que dice, o por decirlo así, Judas capítulo 1, versículo 19. ¿no? Solamente tiene un capítulo. Y versículo 19 dice, el libro de Judas dice esto. Versículo 19 dice, estos son los que causan, ¿qué? Divisiones. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Por favor, papito, mamita, por favor, escúcheme bien. En las iglesias están llenas de esta gente que nunca han nacido de nuevo. Sus vidas no cambian. Mira, se dicen tres cosas del hombre natural. Se dicen tres cosas del hombre natural. Mira, en 1 Corintios capítulo, vamos a rezar 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, mira lo que dice aquí, pero el hombre natural no acepta. El hombre natural no acepta, ¿qué? No acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, tontería, locura, y no las puede entender porque se descienden espiritualmente. En la versión de la Biblia, en la Reina Valera lo dice de esta manera, lo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Él no es capaz de hacerlo porque su alma no ha nacido de nuevo. Aunque está vivo, en la carne camina, él está ciego espiritualmente. La primera cosa que quiero ver si podemos captar aquí es esto. Que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. La frase no percibe, en griego es la palabra deketai en griego, ¿no? Quiere decir que las cosas espirituales no se reciben como a un huésped, no se aceptan. Quiere decir rehusar, quiere decir rechazar. Viene un extranjero, un extraño, alguien que tú no conoces, te toca la puerta y dice, ¿puedo entrar? ¿Puedo habitar aquí? Y dice, no. Así esa persona está reaccionando con la palabra de Dios. No, es rehusar, es rechazar. No puede percibir, no entiende lo que está enfrente de él. Ahora, quiere decir rehusar, quiere decir rechazar. Eso es lo que la persona quiere hacer.
Las cosas espirituales son de poco interés, no le importa de ser de interés alguno para el hombre natural, porque su mente está centrada fundamentalmente en este mundo y en las cosas mayores y mejores. Ahí donde está su mente, en las cosas mayores y mejores. Está para adquirir cada vez, quiere adquirir cada vez más y más y más. Él tiene deseos y sentimientos que son puramente carnales, egoístas. Él tiene como digo, necesidades y anhelos, pero que no están alineados con la palabra del Señor. Él tiene posición y riqueza, es lo que él está buscando. Él busca atención y reconocimiento. Él busca ambición y promoción. Él busca reuniones sociales y fiestas. Él busca un juego y recreación. Él busca comodidad y facilidad. Él busca bebida y comida. Así está este hombre. La vida y la mente del hombre natural están siempre centrados en lo natural, en este mundo, no en lo espiritual. Por consiguiente, ante los ojos de Dios está clasificado como el hombre natural. No están delante de los ojos de Eddie y Defonso. No está delante de los ojos de sus pastores. Delante de los ojos de Dios. Él te ve como un hombre natural. ¿Por qué? Porque tu vida grita lo contrario de la palabra que traspasa tus labios. Su corazón recibe solo al mundo. Está cerrado para Dios. Dios no es bien recibido en su vida y por consiguiente no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Y está claro. Está bien claro. Vamos a regresar al libro de Romanos. Y ahora vamos a Romanos capítulo 8, versículo 7. Vamos, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 7. Mira bien. Romanos capítulo 8, versículo 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. No eres capaz de hacerlo. Tú no lo puedes hacer. Porque tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que rendir tu vida. Tú tienes que ceder la autoridad y el control de tu propia vida. Señor, me arrepiento. Soy un pecador y estoy perdido. Sin ti no puedo. Pero el hombre no quiere. El hombre no quiere. Tú no puedes forzar a una persona a arrepentirse. Lo que él hace muchas veces, él entra en un estado de remordimiento. ¿Escucharon bien? Él entra en un estado de remordimiento, no un estado de arrepentimiento, y sigue igual. Sigue igual. Abre su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4. Mira lo que dice aquí en Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis, así como andan también los gentiles, los incrédulos, en la vanidad de su mente, en la vanidad de su mente. ¿Cuánta gente tú conoces así? Así viven sus vidas, así caminan. En la vanidad de su mente, así están. Abre su Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 21. En Colosenses 1:21 él dice lo siguiente, dice, y aunque vosotros antes estabais alejados, y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. ¿Escucharon? Una vez, en el pasado, así estábamos nosotros. Mira, escuche bien, amigo, le dice, Colosenses capítulo 1. Versículo 21, una vez, escuche bien. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupaos en malas obras. Así estábamos todos nosotros.
Todos nosotros en una época así vivíamos nuestras vidas, todos nosotros, todos. Ahora, ¿m? Que aquellos que han nacido ya no viven así. Pero la mayor parte de la gente que te rodea así están viviendo. Abre sus Biblias en Tito capítulo 1 versículo 15. So, vamos, Tito capítulo 1 versículo 15. Mira lo que él dice aquí en su palabra. Él dice aquí en Tito capítulo 1 versículo 15. Él dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y los incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas, Ahora, regresamos a 1 Corintios capítulo 2. En 1 Corintios, ¿por qué tú crees que viene la persecución? Porque ahí donde está la mayor parte de la gente están clasificados en este estado de naturaleza. Ahí no está. En 1 Corintios capítulo 2, mira lo que dice en versículo 14, él dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no la puede entender porque se descienden espiritualmente. En Reina Valera lo dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, nota bien que tenemos que entender la segunda cosa de este hombre natural, ¿no? El segundo elemento de este hombre natural es que el hombre natural considera las cosas de Dios como locura. Locura, tontería, necedad. La palabra locura en griego no es la palabra, es la palabra moraya. Y moria, y esta palabra depende cómo lo utilizas, moraya o moria, ¿ok? Y quiere decir tonto, eso es lo que quiere decir la palabra, tonto. Quiere decir alguien que es absurdo. Es la palabra que se usa para desagradable. Tonto, absurdo, desagradable. Recuerden que el hombre natural vive fundamentalmente en función de la parte animal de su naturaleza, su alma. Vive fundamentalmente en función de lo que luce bien, de lo que se siente bien, de lo que sabe bien. Vive fundamentalmente en función de sus sentidos animales, fundamentalmente en función de lo que le excita, lo anima. Puede que sea posición, que sea dinero, que sea riqueza, que sea familia, que sea casa, que sea autos, que sea sexo, que sea alimento, que sea ropa, que sea popularidad, que se podría enumerar una lista interminable de las cosas materiales y mundanas. Cualquier cosa que atraiga y guste a la naturaleza de animal que llevamos dentro de como seres humanos. Así que él vive. El hombre que se rinde, ¿no? Vamos a decirlo así, el hombre que se rinde a estos instintos, el hombre que se rinde a estos deseos, es la persona que vive como el hombre natural. Para él las cosas de Dios son secundarias, de menos importancia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no puede ver, no puede palpar, no puede probar, no puede oír, no puede ni siquiera demostrar las cosas espirituales, no con sus sentidos físicos, y eso es lo que él intenta hacer y no se puede hacer. Por consiguiente, para su mente resulta totalmente loco poner primero las cosas espirituales. Ustedes están locos, no hombre, y si es que yo voy a la iglesia, a ver, en Navidad, la Pascua, voy para una boda, voy para un bautismo, voy para un entierro, nada más.
Para él, estas son cosas secundarias, tradicionales, culturales. Pero su vida vive completamente alejado de las cosas de Dios. En este mismo capítulo, en 1 Corintios, vamos a regresar al primer capítulo. En 1 Corintios capítulo 1, mira lo que dice aquí en versículos 23 y 24, por favor. En 1 Corintios capítulo 1, voy a ojear a la izquierda, y mira lo que dice aquí en versículos 23 y 24, donde dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad, locura para los gentiles, los hombres naturales, los incrédulos. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, ¿no? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Note cómo los dos responden. El hombre natural dice, es una pura locura, tontería. Pero el hombre que ha nacido de nuevo dice, esta es la sabiduría de Dios que nos está hablando. Ahora, en ese mismo capítulo, en 1 Corintios, bajamos a versículo 27. Versículo 27. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, donde dice, sino que Dios ha escogido el necio. ¡Wow! Dios ha escogido el necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que es fuerte. Dios hace todo lo contrario de lo que nosotros pensamos. El necio, el hombre natural dice, eso no tiene sentido, que Dios va a hacer esto y esto y esto, así de esa forma. Si yo hubiera sido Dios, yo lo hubiera hecho así. Ese es el problema. El hombre no es capaz de pensar como Dios. Ahora, regrese conmigo al siguiente capítulo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos a regresar. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, mira lo que dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necesarias. Ahora, note, subrayar esta parte. No las puede entender. Mira esa parte, subrayar dice, no las puede. ¿Verdad? En Reina Valera dice así, no las puede, igual. El hombre natural no puede conocer las cosas espirituales debajo de sus términos. Note que las palabras no puede. No es solamente que el hombre natural no conocerá ni conoce las cosas espirituales, sino que no puede conocerlas. Es incapaz, por decirlo así. Es incapaz, no está facultado, está incapacitado para conocerlas. Esa es la condición del hombre. No puede decir las cosas espirituales. ¿Qué cosas espirituales que no puede decir? Su verdad, su bondad, su realidad, su virtud, su esperanza, su valía, su riqueza, su excelencia, su majestad, ni siquiera su amor. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué el hombre natural, no puede conocer las cosas espirituales? De un modo sencillo, porque se han de discernir espiritualmente. La palabra discernir es una palabra en griego que significa, es la palabra anacrinetea. Anacrinetea es una palabra interesante y quiere decir, significa, esa palabra, cuando él dice que no se puede discernir, ¿no? Mira bien. Él dice, no se puede entender porque se disciernen espiritualmente. Se disciernen espiritualmente. No porque se ha de discernir espiritualmente. Esa palabra discernir significa investigar. Quiere decir juzgar, quiere decir escudriñar, quiere decir estimar, quiere decir examinar. No tiene las herramientas espirituales para poder hacer eso. A cosas espirituales se la tiene que discernir un espíritu vivo, no un alma vivo. Un espíritu vivo es muy distinto a un alma vivo. En otra palabra, no un hombre natural. No un hombre que vive fundamentalmente en función de su naturaleza animal. Las cosas espirituales las puede discernir solo en espíritu que es vivo.
Las cosas espirituales pueden ser investigadas solo por un espíritu vivo. Las cosas espirituales pueden ser juzgadas solo por un espíritu vivo. Las cosas espirituales pueden ser examinadas solo por un espíritu vivo. O las cosas espirituales pueden ser estimadas solo por un espíritu vivo. Por esa razón nosotros hablamos de nacer de nuevo. Y la gente dice, usted es una bola de locos, usted es un grupo de aleluyas, usted no funciona muy bien en las cosas. No. Tú tienes que entender que nunca estamos hablando de religiones, no estamos hablando de denominaciones, no estamos hablando de iglesias, estamos hablando de qué dice la palabra del Señor. Permíteme, abre su Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 23. Ahora, en Mateo capítulo 6, versículo 23, mire lo que dice aquí, dice, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande no será la oscuridad. Está hablando de tu alma que reside en las tinieblas. El hombre natural. Y hay muchos de ustedes que me están escuchando que se encuentran en ese estado en este momento. Hay aquellos que son nacidos en hombre y están sintonizando. Y ustedes andan bien con el Señor. Hay otro grupo que ustedes son súper religiosos, pero no han nacido de nuevo. Hay otro grupo que son canales, completamente canales natural, no perciben, no entienden ni papa lo que estoy diciendo. Y luego hay otro grupo, ese grupo que Dios te está tocando tu corazón en este momento. En este momento que Dios está hablando tu corazón. Y tú estás vacilando. Estás bailando entre sí y no y sí. A ti el Señor está tratando contigo en este momento. En el libro de Romanos capítulo 10, por favor. Abre su Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 3. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Pero pues desconociendo la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. A la justicia de Dios. Así está mucha gente. Así están. Permíteme, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Escuche bien lo que dice. En los cuales el Dios de este mundo, el diablo, Satanás, ese pestoso, mocoso diablo, mira lo que dice aquí, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No lo pueden ver, porque todavía están en el estado natural. Por esa razón, todos nosotros como creyentes tenemos que estar intercediendo, orando por aquellos que no conocen al Señor. Orando pues, que el Señor puede derribar esa pared, esa división entre su alma y su espíritu, y ellos pueden nacer de nuevo. Mire bien. Vamos a abrir nuestras Biblias aquí en 2 Corintios en Efesios capítulo 4, versículo 18. Vamos, Efesios capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente, dice, entenebrecidos, wow, esa palabra, mire bien, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Así están ellos. Mira. En el libro de Jeremías, capítulo 5, por favor, abre su Biblia ahí, en Jeremías, capítulo 5, versículo 4. Y usted me conoce, yo utilizo muchos versículos. ¿Por qué? Porque yo creo que tú sepas, porque mira, sepa que es la palabra de Dios que te está hablando. No es Eddie Ildefonso. ¿Y quién rayos es Eddie Ildefonso? Nadie.
Nadie. Soy nadie. La palabra es todo. Cristo es todo. Dios te está hablando en este momento. Esto no es de casualidad. Usted apareció a sintonizar la televisión, este programa, sintonizar la emisora, su radio, o sintonizar las redes sociales. Esto no es de casualidad, de accidente. Dios te está hablando. Él te está jalando tu corazón. En el libro de Jeremías capítulo 5, versículo 4 dice esto, dice, entonces yo dije, ciertamente estos solo son gente ignorante, son necios, porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. No la conocen. Y no la quieren conocer. Abre su Biblia en Miqueas capítulo 4. En el libro de Miqueas capítulo 4, mira lo que dice en versículo 2. En Miqueas capítulo 4, versículo 2. Aquí en este libro de Miqueas, mira lo que dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. ¿Por qué? Porque de Sión saldrá el rey y de Jerusalén la palabra del Señor. La palabra del Señor salió. Está siendo difundida por todas partes del mundo, e incluso a tu mundo, en tu corazón, en este momento. Yo tengo una pregunta. ¿Usted es parte del primer grupo? ¿Los que han rechazado completamente la palabra de Dios? ¿O eres parte del segundo grupo que son puramente religiosos? Puramente religiosos. ¿O eres parte del tercer grupo que realmente ha nacido de nuevo? ¿O eres parte del cuarto grupo? El cuarto. Dios está tratando con tu corazón en este momento. Él está tratando con tu corazón en este momento. No aplaca, por favor, no aplaques lo que el corazón, Dios te está hablando. Este es el Espíritu de Dios que está hablando contigo. Él te está llamando a un estado de arrepentimiento en este momento. Te está llamando a un estado de arrepentimiento, no remordimiento. No pierdes esta oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque esta tarde no está garantizada. Esta noche no está garantizada. El día de mañana no está garantizado. Tú no sabes cuando Dios decide de sacarte de esta tierra. Y tú no vas a tener la oportunidad de arrepentirse. Este es el momento, este es el día de tu salvación. En este momento, tú necesitas arrepentirse. Una vez más, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de denominaciones, no estoy hablando de iglesia, estoy hablando de lo que dice la palabra del Señor. Y no importa qué versión de la Biblia tú estás leyendo, Dios te está llamando a ti que te arrepientes. ¿Me permites orar por ti? Yo deseo orar por tu alma. Todos ustedes que están sintonizando, sea por la televisión, escuchando por la radio o las redes sociales, usted necesita un arrepentimiento verdadero con el Señor. Necesita un encuentro de salir del estado de ser necio. Alguien que ha nacido nuevo y tiene la capacidad ahora de discernir las cosas de Dios. Permíteme orar. Señor, en estos momentos que tenemos juntos aquí, yo levanto, Señor, en fe, con fe y por fe, a esta vasta audiencia, Señor, a depositarlo sobre su altar de gracia y misericordia. Yo te pido, Señor, que en su sabiduría soberana, Señor, que toque los corazones y que traiga a tu persona, Señor, a tu persona, no la mía, a tu persona, a la gente que venga a arrepentirse contigo en privado y que ellos vengan a conocer un Dios verdadero, que ellos pueden arrepentirse de sus pecados, de sus mentiras que están viviendo y que ellos pueden tener los ojos abiertos y su espíritu nacido de nuevo para conocerte a ti personalmente como el único Señor y Salvador. Esto yo te lo pido en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.
Hasta la próxima. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente.